Bueno, el tema entonces que desarrollaremos la noche de hoy es hematoma epidural. Algunas consideraciones generales. Representa entonces el 2,7 al 4% de las admisiones a urgencia por trauma craneoencefálico y representa el 1% o en algunos otros textos se ha escrito como el 1% de los casos de trauma craneoencefálico severo. ¿Cómo definimos entonces un hematoma epidural? La presencia de una colección hemática que se encuentra por fuera entonces de la dura madre, es decir, entre la tabla interna, generalmente la bóveda craneal, y la capa endóstica interna de la dura madre. ¿Listo? Entonces, como ya he comentado, representa el 3 al 4% de los traumas craneoencefálicos severos. Si un paciente usted llega con trauma craneoencefálico en estado de coma, entonces básicamente se correlacionaría con un 9%. La edad es en promedio de 20 a 30 años, una mortalidad relacionada general en 3,6%. Si usted solo evalúa el grupo quirúrgico, es una mortalidad del 10%. Y va a depender la mortalidad, a su vez, del Glasgow con el cual el paciente ingrese al procedimiento quirúrgico. Si es Glasgow de 15 a 13, 0% de mortalidad, de 12 a 9, un 9%. Y si es un Glasgow de 8 a 13, un 20%. Un promedio de hospitalización de 6,45 días y una tasa de complicaciones de alrededor del 3%. El origen de esta colección hemática, entonces, se varía mucho en las distintas descripciones. En la Brain Trauma Foundation, ellos hacen referencia a que solamente el 36% de los casos de hematoma epidural tienen origen arterial. Sin embargo, en distintas publicaciones se plantea un porcentaje mayor, alrededor del 85% de lesiones arteriales. Este porcentaje se correlaciona con un 18% de casos de lesiones arteriales como origen de hematomas epidurales en la población pediátrica. ¿Qué otras causas de hematoma epidural hay además de lesiones arteriales? También pueden ser compromisos de senos venosos, vellosidades aracnoideas o venas hemiciarias diploicas. ¿Qué factores se han planteado como pronósticos en pacientes con epidural que se llevan a drenaje de dicha colección? Los que ustedes aquí ven descritos. En el contexto de la escala de coma de Glasgow y la edad son dos factores que ustedes recordarán que en el estudio IMPACT, que es el estudio pronóstico en trauma craneoencefálico severo, fueron los dos principales factores. Sin embargo, en el contexto del hematoma epidural, en la escala de coma de Glasgow es un factor más importante que la misma edad. Respecto a las anormalidades pupilares, estas pueden presentarse en el 20 al 30% de los casos y el pronóstico depende mucho del tipo de normalidad pupilar. Si el paciente usted le ingresa con una anisocoria, podríamos estar hablando de una mortalidad alrededor del 35 al 50%. Sin embargo, si le ingresa con pupilas midriáticas bilaterales, ese porcentaje se eleva alrededor del 85-90%. Muy diferente en el contexto del hematoma subdural, en el cual la mortalidad, tanto en estados de anisocoria como de pupilas midriáticas bilaterales, va a ser alrededor por encima del 92%. Otro factor importante entonces en el pronóstico de estos pacientes es las lesiones intracraneales asociadas. Alrededor del 60% de los pacientes con hematoma epidural pueden llegar a presentar algún tipo de contusiones cerebrales y esto impactar tanto el pronóstico como el manejo del paciente. Seguramente ninguna lesión intracraneal postraumática tiene no tiene tanta relevancia el tiempo de manejo como en el hematoma epidural. En el hematoma epidural se ha definido, se ha descrito que el pronóstico del paciente se relaciona mucho con la prontitud del drenaje quirúrgico en el caso de que este pues, sea indicado. Y por último, pues la presión intracraneal como factor pronóstico. Eh, ¿Con qué eventos entonces se correlacionan este tipo de lesiones? Con accidentes de tráfico en el 53%, caídas en el 30%, robos en el 8%. En la población pediátrica, pues, el 50% se relaciona con la presencia de caídas. Entonces, cuando hacemos referencia a lesión arterial como origen del hematoma epidural, ¿a qué hacemos referencia? La principal origen, la principal estructura lesionada es la arteria meningea media. Aquí tenemos entonces una esquematización de la arteria carótida, carótida externa con su rama temporal superficial y su rama maxilar. La rama maxilar entonces podemos dividirla en tres tercios. En el tercio proximal vamos a encontrar la emergencia de la arteria meningea media. Esta arteria meningea media entonces tiene un recorrido hacia la base del cráneo donde ingresa a nivel intracraneal por el agujero espinoso, que es el agujero más lateral de los tres agujeros de la base
del cráneo en la fosa media y posteriormente pues se proyecta en la cara interna de la escama del temporal y sus distintas ramas terminales. Esta es la principal arteria lesionada en contextos de hematomas epidurales temporales debido a que la escama del temporal en determinado punto puede llegar a ser un hueso determinadamente débil, midiendo un grosor de aproximadamente 7-8 milímetros. ¿Qué otro origen arterial conocemos? En contextos de hematomas epidurales en la base del frontal o en la región propiamente frontal, se ha correlacionado la lesión de las arterias etmoidales. Recordemos que las arterias etmoidales son ramas de la arteria oftálmica que ingresan a la cavidad craneal por la cara medial de la cavidad orbitaria propiamente y emergen de esta por las celdillas etmoidales. En este punto, entonces, algún tipo de traumatismo o de fractura sobre la base frontal puede generar hematomas epidurales a dicho nivel. ¿Cuál es entonces el cuadro clínico típico de un paciente que presenta un hematoma epidural? El cuadro típico es un paciente que en el contexto del trauma presenta una pérdida de conciencia, después una recuperación de la misma, un periodo conocido como intervalo lúcido, con un posterior deterioro progresivo del estado de conciencia secundario a la hipertensión intracraneal y al efecto de masa propio del hematoma. Este cuadro clínico que les estoy planteando se ha descrito en alrededor del 10 al 30% de los casos. En el contexto, alrededor del 20 al 50% de los pacientes pueden presentar un Glasgow menor a 8 y de igual forma algunos síntomas muy descritos son la cefalea, vómito, crisis convulsivos y las alteraciones pupilares. En la población pediátrica, por ejemplo, lo común es que consulten menores con estados de Glasgow de 15 a 13 con cefalea y emesis. Alrededor del 30% se encuentran neurológicamente intactos. En niños politraumatizados que presenten una caída del hematocrito del 10%, donde no haya una causa evidente de hemorragia, una eco abdominal negativa, uno de los hallazgos o las lesiones que debería descartar es algún tipo de hematoma intracraneal, dentro de los cuales se encontraría pues, el hematoma epidural. Y otra manifestación, aunque menos frecuente, es el fenómeno de Kernohan o fenómeno de la cisura de Kernohan, que hace referencia pues, a una presencia de una midriasis o anisocoria ipsilateral a la lesión, y me parecía ipsilateral debido a la compresión del pedúnculo contralateral contra el borde contralateral del tentorio. Respecto a la imagen, eh, como el abordaje del tramo encefálico en general, lo que vamos a preferir es la tomografía de cráneo simple debido a la amplia disponibilidad y pues al tiempo de duración del propio examen. Lo que vamos a encontrar entonces es una imagen clásicamente descrita como una imagen bilenticular o imagen en lenteja en otros textos. Generalmente, pues en la región temporal, aunque podemos encontrar tanto en la fosa anterior como en la fosa posterior, y se ha descrito que alrededor del 75% de casos de hematoma epidural van a tener una fractura asociada. Entonces, cada vez que usted vea el hematoma epidural, busque el trazo de fractura, ya sea ipsilateral o contralateral. ¿Listo? Aspectos que determinan también el pronóstico en hematoma epidural, entonces, desviación de la línea media y la presencia de otras lesiones asociadas. Que tener presente este signo, el signo del remolino, básicamente hace referencia a hipodensidades que se encuentran dentro del hematoma, que el ser es una lesión aguda, la vamos a encontrar hiperdensa en la tomografía simple. Este signo del remolino entonces hace referencia a un sangrado activo en el momento de la toma del estudio. Este signo entonces se ha correlacionado con niveles de Glasgow inferiores en el momento de la toma de la imagen, con peores pronósticos clínicos, como también con mayores tasas de resangrado y de progresión del hematoma. Entonces, tenemos un caso clínico que tuvimos hace poco, una paciente de 25 años de edad que presentó un evento 3 horas previas a su ingreso al servicio de urgencias. En este embriague se cae por unas escaleras. A su ingreso al servicio de urgencia, entonces, Glasgow 14 pupilas isocóricas, isocoria normorreactiva sin focalización. La llevamos inmediatamente a tomografía y iniciamos una lesión sugestión hematoma epidural de aproximadamente 45 cc, con una evidencia, una contusión temporal contralateral de aproximadamente 10 cc.
y nos llama la atención pues una parálisis facial periférica por una fractura a nivel de la porción petrosal temporal. Ya veremos cómo le fue a esta paciente. Entonces, teniendo en cuenta el volumen anteriormente descrito, ¿qué recomiendan las guías respecto a drenaje versus manejo conservador en contexto de hematoma epidural? Estas son las guías de la Brain Trauma Foundation de indicaciones quirúrgicas planteadas en el 2016. Ellos recomiendan, independientemente del Glasgow, todo paciente con hematoma epidural con volumen mayor a 30 cc debe ser drenado. ¿Y en quién usted considera un manejo expectante? Un todo paciente que tenga un volumen menor a 30 cc, una grosor menor a 15 milímetros, desviación de línea media menor a 5 y que tenga un Glasgow mayor a 8 sin focalización. Respecto al tiempo, ellos hacen referencia a que debe hacerse lo más rápido posible y hay una recomendación con tendencia a realizar una cranotomía como procedimiento quirúrgico de drenaje. ¿De dónde sale el valor de 30 cc? En realidad son dos los estudios que fundamentan dicha recomendación. Este es, digamos, el estudio más importante, un estudio publicado ya en el 93, 465 pacientes con diagnóstico de hematoma epidural, y entonces ellos llevaron a 111 pacientes a manejo expectante, en el cual ellos describían que presentaban Glasgow mayor a 12 y no focalización. De estos 111, solo 14 requirieron manejo quirúrgico teniendo en cuenta los parámetros previamente descritos. Entonces, ¿qué aspectos se correlacionaron con el requerimiento quirúrgico? Lo que hemos dicho, volumen mayor a 30 cc, grosor mayor a 15 y desviación de línea media mayor a 5 milímetros. Sin embargo, entonces vean que la evidencia se basa en pocos estudios y pues son estudios que no cuentan con un gran número de pacientes propiamente. Respecto al tiempo, tanto las guías de la Brain Foundation, como les comentaba, ellos hacían referencia a que el paciente con indicación quirúrgica debe llevarse a un drenaje de hematoma de forma inmediata, mientras que las guías colombianas dan un tiempo de alrededor de 4 horas para regenerar el drenaje del hematoma. Digamos que en el contexto de hematomas temporales, vamos a hacer este tipo de procedimiento en general. Entonces, primero el aposicionamiento del paciente de cúbito supino, podemos generar una rotación de la cabeza contralateral alrededor de 40 grados y pues ayudar a la rotación con un rollo en el hombro y brazo ipsilateral y tener en cuenta pues que el paciente con trauma craneoencefálico severo debe tener un collar de Filadelfia hasta que no se descarte la lesión cervical. En términos generales, la importancia en el abordaje quirúrgico del hematoma epidural va a radicar en hacer una adecuada cirugía, pero hacerla lo más pronto posible, debido a, pues, como les comentaba, la importancia pronóstica del tiempo en este tipo de drenajes. Por tanto, según la preferencia del cirujano, se va a aprender el abordaje, pero muchos cirujanos se cantan por incisiones rectas, otras por incisiones itálicas hasta el periósteo con exposiciones craneales, digamos, menos amplias, con craneotomías estrechas, pero que permiten un abordaje pues, mucho más rápido. Sin embargo, en este atlas nos hacen la descripción de un abordaje convencional. Entonces, la incisión iniciaría 1 centímetro previo al trago, respetando pues, el triángulo de seguridad de Campero para no lesionar la arteria temporal superficial y tampoco las ramas del facial, y una incisión en signo de interrogación invertidas, reparando previamente la línea media. Entonces, posteriormente, ellos hacen la elevación del colgajo miocutáneo en bloque y para la posterior exposición craneal. En el contexto del hematoma epidural, generalmente lo que se hace es la menor cantidad de trépanos posibles, generalmente hace uno a nivel del quijo, el otro a nivel de la escama temporal. En este atlas pues, nos hacen referencia a una pues, ya mayor número de trepanaciones y posteriormente pues, con la cuchilla hacemos la cranotomía. Una vez realizamos la cranotomía, hacemos el control hemostático de los bordes de la misma, identificamos el hematoma epidural en la superficie de esta estructura y pues pasamos a evidenciar o a identificar cuál es el origen del sangrado. Generalmente entonces se encuentra la lesión de la arteria meningia media, procedemos a curar la misma, aunque en algunas ocasiones puede venir el sangrado entonces de fracturas a nivel de la escama del temporal, o que pueden ir hasta incluso el agujero espinoso. En caso de que pues, del proceso hemorrágico venga el agujero espinoso, se procede a identificar el mismo ya
sellar este con cera ósea. Entonces uno hace el drenaje con succión y con irrigación. Eh, una verificación de la hemostasia, generalmente nos ayudamos con distintos agentes hemostáticos y pues para el cierre lo que hacemos es el posicionamiento de puntos de tracción dural para pues disminuir la persistencia, digamos, de dicho espacio epidural y asimismo disminuir el riesgo de resangrado. Y posteriormente ya como tal posicionamiento del colgajo óseo. Pues el posterior cierre y según la consideración del cirujano dejar algún tipo de dren subgaleal. Este es el caso que les había presentado previamente. La paciente se llevó básicamente a una craniostomía para drenaje del hematoma con la técnica que previamente les mencioné. Es la tomografía de control postoperatorio donde podemos evidenciar el drenaje completo de la colección epidural a nivel temporal derecha con una recuperación de la desviación de la línea media. Llama la atención, pues, una progresión de la contusión temporal contralateral, sin embargo, en este momento también medía 18 y 19 cc, se considera un manejo conservador y la paciente se dio ingreso alrededor de los 5 a 7 días de completar la vigilancia de dicha contusión sin ningún tipo de déficit neurológico aparte de su parálisis facial periférica por la lesión de la porción petrosal temporal. ¿Qué otro tipo de contextos de hematoma epidural tenemos? Los hematomas epidurales de fosa posterior. En este artículo publicado en el 2018, entonces era una serie importante de casos de esta condición. Describen que representa el 4 o 7% de los hematomas epidurales y pues predominantemente es un origen venoso en el 85% de los casos. En esta serie, entonces, ellos valoraron 856 casos de hematoma epidural e identificaron que los hematomas de la fosa posterior se presentaron en el 8.1% de los casos descritos. De los 69 pacientes identificados, 63 requirieron manejo quirúrgico. En el gran número de casos se realizó una craniotomía suboccipital unilateral. En el resto de pacientes se hizo una descompresión básicamente de fosa posterior por la concomitancia de un hematoma epidural con algún tipo de contusiones cerebelosas o algún tipo de colecciones subdurales. Y el seguimiento a los 6 meses arrojó que la mayoría de pacientes habían tenido una muy buena evolución clínica, valorada por la escala de resultados de Glasgow. Aquí podemos ver entonces las evidencias de imágenes básicamente de las mismas características, imágenes con biconvexas en forma de lenteja en la fosa posterior, donde pues cobra vital importancia la correlación con compresiones sobre el cuarto ventrículo y el condicionamiento o no de hidrocefalia a nivel supratentorial. Entonces, en estos casos, ¿cómo sería el abordaje quirúrgico? Una posición generalmente prona, incisiones sobre la línea media a través del ligamento pues, nucal, un plano básicamente avascular, o si usted se decanta por un abordaje suboccipital unilateral, pues una incisión paramediana, a un punto medio entre la línea media y la sutura o la proyección de la sutura occipitomastoidea. En este punto, como lo comentaba, pues era una incisión básicamente avascular, se genera una apertura de la musculatura en dicho nivel. Si usted la hace a nivel paramediano, debe tener en referencia la liga, la arteria occipital, que se encuentra básicamente entre la tercera y cuarta lámina de los músculos occipitales, músculos cervicales posteriores. Una vez usted posiciona los separadores autostáticos, entonces va a identificar sus reparos, que básicamente era el ilion y el borde posterior del foramen magnum. Y en este punto, pues usted lo que hace es tener en cuenta la proyección del seno transverso, la cual se encuentra entre la raíz del zigoma ilion, como también el borde lateral, que sería básicamente la sutura occipitomastoidea. Si usted va a hacer una descompresión suboccipital, entonces tiene en cuenta dichas líneas 1 centímetro inferior y la región más lateral de la exposición craneal. O si va a ser un abordaje suboccipital unilateral, pues el mismo punto, digamos, de trepanaciones con el abordaje a un solo lado. Una vez usted hace la cranotomía, pues identifica el drenaje, el hematoma epidural en dicho nivel. Y pues, digamos, de ahí en adelante el control de daños dependerá del origen propio del hematoma, si bien es, digamos, origen secundario a lesión de arterias diploicas o lesión de seno venoso propiamente. ¿Qué pacientes usted
con lesión de fosa con hematoma epidural en fosa posterior debería llevar a manejo quirúrgico. Estas recomendaciones no son planteadas en la guía de la Brain Tumor Foundation, sin embargo, son guías descritas en distintos artículos. El artículo base básicamente es un artículo publicado en 1994 por parte de Wong, donde valoraba alrededor de 200 pacientes y planteaba que los pacientes que te cumplen esas características probablemente usted podía tenerlos de manera conservadora. ¿Qué pacientes? Glasgow 15, volumen de coágulo inferior a 10 cc, grosor mayor a 15 milímetros y desplazamiento de línea media mayor a 5 milímetros. Evidentemente, los pacientes que se le deterioraran en el Glasgow y que tuvieran pues, volumen mayor a 10, grosor mayor a 15, desplazamiento mayor a 5 milímetros, seguramente requerían un drenaje de dicho hematoma. De estos puntos, de estos aspectos, ¿cuál es el de mayor relevancia? Seguramente el desplazamiento de la línea, el desplazamiento de la línea media. En este artículo, de igual forma, ellos hacen claridad de que en el contexto del hematoma epidural estas consideraciones mmm, hay que tomarlas con calma, con mucho cuidado, debido a que pueden ser lesiones expansivas con mucha rapidez y pueden generar deterioro y mortalidad de forma muy, muy rápida. Aquí un segundo caso clínico, un paciente de 54 años de edad que ingresa 2 horas posterior a un evento en nuestro servicio de urgencias. El paciente básicamente se encuentra haciendo una reparación de un tejado y cae aproximadamente 4 metros de altura, cae sobre un tejado y cae en la sala de una vivienda. Al ingreso al servicio de urgencia, el paciente se encontraba en Glasgow 15 en realidad. Las pupilas tenían una isocoria normorreactiva de 2 milímetros y no presentaban ningún tipo de focalización. Lo llevamos a tomografía, identificamos entonces una lesión aparentemente epidural de línea media con tendencia con lateralización hacia la izquierda y que presentaba pues en el plano sagital una correlación anterior respecto a la sutura coronal. De igual forma, el paciente presentaba una fractura que iba desde el vértex hacia anterior y comprometía básicamente el muro posterior del seno frontal. Entonces, nuestra principal sospecha diagnóstica en este punto era que el paciente presentaba un hematoma epidural de aproximadamente 60 cc secundario a lesión del seno sagital superior. ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta en este tipo de lesiones? Para el abordaje, usted básicamente debe definir si quiere hacer un abordaje bilateral con exposición de línea media de inicio o hacer una cronotomía unilateral y según hallazgos generar una extensión de la cronotomía hacia contralateral. Entonces aquí en este dato nos plantean una incisión bicoronal con una elevación del colgajo subcutáneo y el periósteo propiamente y una cronotomía con exposición de línea media, cronotomía frontoparietal bilateral con trépanos a nivel de los quijos, del esquema temporal y paramedianos bilaterales. Mientras que en este pues, nos plantean un abordaje mucho más conservador, una cronotomía unilateral y con una posibilidad de extender la cronotomía hacia contralateral. Entonces usted realiza cronotomía y lo que encuentra es definitivamente una lesión del seno sagital superior. ¿Qué hacer? Entonces depende inicialmente del tercio donde usted encuentra dicha lesión. En el tercio anterior pues se ha descrito que la ligadura del seno sagital superior no implica mayor riesgo de lesiones isquémicas, sin embargo hacen la consideración que esto se aplica en caso de que no se tengan venas parasagitales de mayor calibre. En caso de que se observen ese tipo de venas, sería una indicación de evitar la ligadura de esta estructura. En el tercio medio, debido al mayor riesgo de que se presente en lesiones isquémicas secuelares, pues se prefiere la realización de algún tipo de colgajos rotados de la dura madre y en el tercio posterior, lesión de ese tipo de colgajos o algún tipo de injertos autólogos o heterólogos. Entonces, Cohen en Atlas Neurosurgery? Lo que usted debe hacer inicialmente, pues, un control tratar de hacer un control local con distintos agentes hemostáticos y una presión sostenida, teniendo en consideración no ir a ocluir la permeabilidad del seno sagital superior, debido a que esto, pues, así sea con compresión manual, puede condicionar eventos isquémicos y edema posquirúrgico. Esta compresión usted puede hacerla pues con cotonoides, gasas, compresas,
y esto a usted le controlaría, en teoría, algún tipo de sangrado venoso pasivo. Una vez se le permite, entonces, se controla este sangrado pasivo, usted podría hacer una identificación del sitio o de la laceración del seno sagital y proceder a hacer una ligadura con algún tipo de seda en caso de que nos encontremos el tercio anterior. En el tercio medio tercio posterior lo que usted puede hacer es básicamente un corte de dura madre con un posterior repliegue en forma de un colgajo rotado para generar el control del punto de laceración dural. Como lo vemos aquí, rota el colgajo dural y realiza unos puntos contralaterales que puede incluso complementar con puntos de tracción dural a dicho nivel. Y la última opción sería entonces básicamente hacer un control del punto de laceración del seno sagital con algún tipo de colgajo heterólogo que puede pues, complementar también con un tipo de colgajo autólogo como fascia o músculo a dicho nivel. Evidentemente, en el contexto del trauma, estos tipos de maniobras no necesariamente son tan fáciles como se pueden esquematizar en estas imágenes. Ah, este es un video del Atlas de Neurocirugía de Cohen. Este no es un contexto de trauma, sin embargo, pues me pareció interesante el tipo de reparo que él plantea en este manejo. Es un abordaje para sagital para determinadas lesiones, que es anterior, posterior, lateral, medial. Está haciendo la cronotomía. Momento que plantea la cronotomía, identifica un importante sangrado a nivel del seno sagital superior. Procede a hacer una colocación de distintos tipos de material como gasas y compresas con irrigación continua de solución salina sin ir a ocluir propiamente la permeabilidad del seno. Hace entonces una compresión a nivel del seno, a nivel digital, genera la identificación y la compresión, la oclusión del punto de laceración del seno. Y posteriormente, con compresión digital, genera una control tanto proximal como distal de la permeabilidad del seno. En ese punto, entonces, hace el colgajo dural y hace la rotación del mismo contralateral para realizar la sutura y el cierre de la laceración del seno sagital. Posterior posicionamiento de material hemostático y una identificación de la permeabilidad del seno. Profe, ¿me confirma si se está escuchando y viendo bien? Sí, se está escuchando, se está muy bien. Listo. Muy bien. Estoy haciendo revisión de qué otras estrategias hay para el control de hematomas epidurales relacionados con lesiones de senos venosos. Encontré este artículo publicado en World Surgery el anterior año, revisión retrospectiva de alrededor de 5 años, 186 casos, de los cuales 32 comprometían senos venosos y con una muy buena evolución clínica. A los 6 meses, básicamente la totalidad de los pacientes presentaban una escala, un GOSE de 5. Ellos planteaban entonces que no necesariamente es mandatorio generar una exposición del seno sagital, ya que usted, o sea, la reparación del mismo puede implicar condiciones de inestabilidad hemodinámica y que no necesariamente es tan sencillo pues, la reparación del mismo. Ellos plantean entonces hacer unas cronotomías bilaterales, pero preservar un septo óseo a nivel de la línea media. Una vez ellos generan el drenaje de la mayor cantidad de hematoma que puedan por los abordajes laterales, realizan puntos de tracción dural o puntos de Andy en los distintos bordes del septo craneal y generan pues obviamente la tracción. Con esto ellos refieren que controlan la totalidad de los casos de lesiones de seno sagital. Aquí las placas, debido a que en la mayoría de casos este tipo de lesiones se correlaciona con fracturas diastasadas de la sutura sagital superior. Aquí entonces vemos de igual forma sangrados epidurales muy importantes en relación con lesiones del seno sagital superior. El abordaje
digamos, con conservación de aspecto que ellos plantean y en la totalidad de los casos que ellos describen, con preservación de la permeabilidad del seno sagital superior. ¿Qué encuentran? Factores de relevancia. ¿Cómo que encuentran como factores de relevancia? Que la volumen de extensión del hematoma, la correlación con las lesiones asociadas, fuga del medio de contraste y menor mortalidad en lesiones de tercio anterior respecto a las de tercio posterior en la literatura, que es algo pues que ya hemos descrito. En niños también hay descripciones perdón, estoy en otra parte, pero en niños también se hacía referencia a lesiones de fosa posterior. Aquí tenemos entonces el resultado postquirúrgico del paciente que habíamos comentado. Se prefirió entonces un abordaje, una crenotomía unilateral. Momento en el que realizamos la crenotomía evidenciamos un importante sangrado pues, con alta probabilidad de provenir del seno sagital superior. Por tanto, generamos una extensión de la crenotomía a través de la línea media. Se identificó un importante sangrado proveniente del seno, se hizo control proximal y distal digital y se procedió a realizar una sutura de un parche heterólogo a nivel del seno, con posterior empaquetamiento, básicamente posicionamiento de agentes hemostáticos y por último sellante vascular, con lo cual se logró el control del sangrado. Como ustedes ven aquí, posteriormente se hizo una exploración subdural con determinación de realizar, de no reposicionar el colgajo óseo. El paciente en el postquirúrgico presentaba leves alteraciones del estado de conciencia, básicamente un Glasgow fluctuante de 14-13, sin embargo sin focalización, con una adecuada evolución clínica. Llamó la atención algo ampliamente descrito, la presencia y progresión de contusiones en el contexto de descompresiones craneales. ¿Qué factores entonces pueden condicionar algo que, digamos, es de bastante importancia en la abordaje de esos pacientes, como es la progresión del hematoma? Entonces, este estudio trata de definirnos esta pregunta. 412 pacientes analizados, ellos definieron progresión de hematoma como el aumento del volumen del hematoma epidural en más del 25% en alguna de las tres dimensiones, o aparición de un nuevo hematoma epidural, es decir, un TAC inicial sin lesiones o con algún otro tipo de lesiones, pero que en un segundo TAC inicia una formación de un hematoma epidural. ¿Qué encontraron ellos? El 9.2% de los pacientes presentaron progresión, algo que se correlaciona con la literatura, la cual describe que alrededor del 5 al 15% de los casos presentan hematoma epidural. De importancia que el 60% de los pacientes no presentaban hematoma epidural en su TAC de ingreso, sino que se presentaron, se presentaron como hematomas epidurales de aparición tardía, y que alrededor del 80% requirieron drenaje. ¿Cuándo se presentaron este tipo de progresiones? Alrededor del 65% en las primeras 24 horas. Del 1 al tercer día el 26% y al día 3 solo alrededor del 8%. Solamente en esta serie un paciente presentó como una progresión alrededor del séptimo día y en la literatura solamente se ha escrito un caso de pacientes que presentaron progresiones alrededor del onceavo día. O sea que hacer una vigilancia neurológica a esos pacientes hasta el día 3, al menos si usted no tiene mayor factor de riesgo como coagulopatías o alguna otra entidad, sería una conducta apropiada. Aquí está el análisis de esta serie en la cual ellos identifican los factores que impactaron en la progresión del hematoma, factores ya conocidos como la descompresiva craneal, el tiempo en el cual usted toma el primer TAC respecto al evento traumático, la presencia de coagulopatía. En esta serie definían coagulopatía como unas plaquetas menor a 100.000, un INR mayor a 1,2 y un TTP mayor a 36 segundos, o la presencia de hipotensión. Evidentemente la hipotensión pues no genera la progresión del hematoma, sino las medidas farmacológicas encaminadas a disminuir la hipotensión. O sea, paciente con hipotensión, usted le aumenta el volumen de líquidos infundidos, le aumenta los vasopresores, incluso inotrópicos, por tanto, estas conductas pues pueden llevar a progresar el hematoma. Llamaba la atención, ellos lo describían en su discusión, que las fracturas de base no habían sido, las fracturas craneales no habían sido un factor correlacionado con progresión del hematoma.
esta entidad, fracturas craneales, han sido ampliamente correlacionadas en otros estudios con la presencia y progresión de hematoma. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos. El primer TAC que ustedes ven es tomado básicamente alrededor de las 24 horas. En las siguientes 24 horas se toman TACs donde se evidencian importantes progresiones de hematoma epidural y en este caso, posterior a una descompresión, pues una evidencia de un hematoma epidural contralateral, incluso con signo de remolino. Entonces llamó la atención que la coagulopatía era definitivamente un factor que impactaba en el riesgo de progresión del hematoma epidural. Entonces este artículo publicado en el 2012 trataba de objetivizar o analizar esa asociación. 85 pacientes con hematoma epidural de 1.633 admitidos. ¿Qué criterios de coagulopatía ellos plantearon? Un PT menor al 70%, un fibrinógeno menor a 200 miligramos sobre decilitro. Digamos que en términos generales, en la literatura que se encuentra, la coagulopatía asociada al trauma hoy en día se define como fibrinógeno menor a 2, INR mayor a 1,5 y trombocitopenia menor a 100.000. Sin embargo, estos son los criterios que ellos plantean. Ellos encontraron, ellos clasificaron una progresión del hematoma como el estudio previamente descrito, un aumento del volumen mayor a 25%. ¿Qué llamó la atención? Que la coagulopatía no fue mayor en los pacientes operados que en los pacientes no operados y que la coagulopatía sí se correlacionó con peores resultados clínicos por el goce a los 6 meses. Sin embargo, llamó la atención que la coagulopatía no condicionó, no tuvo una asociación directamente o estadísticamente significativa con el volumen o progresión del hematoma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? Que la coagulopatía de por sí es un factor que impacta deleteriamente en el pronóstico del paciente. Recordemos que la coagulopatía, con el contexto de trauma, se fundamenta en bases fisiopatológicos como microtrombosis, como la presencia de una activación de la excesiva de la trombina y consumo de los factores de coagulación. Básicamente, una coagulación intravascular diseminada postraumática. Entonces, estos eventos van a impactar independientemente de progresión del hematoma o no en el pronóstico del paciente. Algo que también llamó la atención era que no se encontró diferencia en pronóstico respecto a volumen, como tampoco entre pacientes sometidos a craniostomía versus manejo conservador. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene un paciente en el cual indica manejo conservador respecto a un paciente en el cual usted indica manejo quirúrgico respecto al volumen, si usted hace la cirugía de forma precoz y en el momento en que el paciente lo amerita, no necesariamente va a empeorar el pronóstico de ese paciente. Y el Glasgow, pues como le hemos comentado antes, fue uno de los factores pronósticos más importantes en la vigilancia de los pacientes. Entonces, ¿qué hacer con pacientes que tienen coagulopatía? ¿Qué hacer con pacientes que tienen distintas diátesis hemorrágicas? Entonces me llama la atención este reporte de caso clínico publicado en Journal of Neurotrauma en el 2012. Básicamente 160 casos de hematomas epidurales, de los cuales ellos en 8 pacientes decidieron hacer abordajes que se podrían considerar mínimamente invasivos, es decir, hicieron drenaje por burholes o por forámenes de trepanación, agujeros de trepanación. Entonces, ¿cuáles fueron estos 8 casos, 8 pacientes en los cuales ellos se decantaron por este tipo de técnica, que pues no es convencional? Pacientes en los cuales ellos identificaban hematomas que ellos describían como isodensos o que no tenían la densidad normal de un hematoma epidural agudo y que presentaban algún hallazgo paraclínico que sugiriera algún tipo de coagulopatía. ¿Por qué? Porque en estos casos la isodensidad o la menor, digamos, densidad en este contexto podría implicar que hay un sangrado activo, ¿listo? Y que el origen de dicha lesión no se correlacionaría con lesión de arteria meningia media propiamente, sino que eran pacientes con coagulopatía cuyo origen o cuya etiología de lesión se correlacionaba con alguna serie de lesión de vasos o de algún tipo de venas superficiales a nivel dural. Entonces ellos en 8 pacientes tuvieron dicha consideración, hacer abordajes por Burhol, y encontraron que pues, en los 8 pacientes tuvieron unos muy buenos resultados clínicos a los 6 meses con un goce de 5 sin ningún tipo de recurrencia del hematoma. Entonces, digamos que ya se ha descrito algún tipo de técnicas complementarias en pacientes que usted considere de alto riesgo de recidivo. ¿Qué otra cosa se puede hacer en pacientes en el cual usted considera alto riesgo de recurrencia? Entonces está emergiendo la embolización, embolización de arteria meningia media en ese tipo de pacientes. Aquí hay una
Ellos plantean una serie de casos, son muchos casos, pero aquí pues es uno importante, de pacientes de embolización de arteria meningia media en el contexto de hematomas epidurales recurrentes. Era un paciente alrededor de 85 años que había presentado un hematoma subdural crónico izquierdo, lo llevaron a drenaje por trepanación. Sin embargo, el paciente en postquirúrgico presenta un hematoma epidural en el sitio quirúrgico. Llevan entonces a una segunda drenaje del hematoma, eh, en el TAC de control un adecuado drenaje a nivel del punto quirúrgico, pero a nivel anterior una recurrencia, una segunda recurrencia, un hematoma epidural. Ellos deciden llevar a embolización de arteria meningia media para el control de dicho hematoma recurrente. Ellos hacen la embolización de arteria meningia media focal o selectiva con micropartículas de 250 a 300 micrómetros y identifican que en la faringeo post procedimiento una digamos, delimitación o un control del sangrado de la extravasación del medio de contraste que se puede evidenciar aquí. En estos casos, ellos reportaron adecuadas evoluciones clínicas, con goce también de 5 a los 3 meses de evolución, pero evidentemente son pacientes muy selectivos en los cuales hay hematomas a repetición y alto riesgo de coagulopatía. Y pues finalmente, otro aspecto interesante respecto a hematomas epidurales son los hematomas epidurales espinales. Esto representa al menos del 1% de lesiones ocupantes de espacio espinales y en general se correlacionan con trauma y pues con estados postquirúrgicos. Sin embargo, se ha descrito hematomas epidurales espontáneos, los cuales se han correlacionado más con malformaciones arteriovenosas, con anticoagulación, en las series de, digamos, hematomas epidurales espinales, que pues no son muchas, el 17 al 30% de los pacientes han estado consumiendo algún tipo de anticoagulantes. De igual forma, se correlacionan con culopatía, con hemangiomas vertebrales. No es una patología frecuente, se ha descrito en el punto 1 por 100.000 casos y pues más frecuente en la tercera o cuarta década de la vida. Y generalmente se han descrito con alguna clínica sugestiva de motor inferior, hiporreflexia, parálisis flácida y con presencia de dorsalgia, lumbalgias intermitentes crónicas y con dolores radiculares. En algunos casos se describen algunos síntomas de motoneurona superior como mielopatía, como lo puede ser eh, compromiso de esfínteres, y por tanto esto lleva pues como a un retardo en el proceso de diagnóstico. Evidentemente siempre es una urgencia quirúrgica. Me llamó la atención que en esta serie reportaban o hacían referencia a que independientemente del estado funcional con que el paciente ingrese, es una urgencia quirúrgica, porque se han descrito casos principalmente en la pediátrica, que los pacientes ingresan con Asia A y salen con Asia E. Entonces, independientemente de la valoración motora, eso es una urgencia quirúrgica. Sin embargo, evidentemente el componente motor es el principal factor pronóstico funcional en el postquirúrgico, que este es un caso que ellos describen, un paciente aparentemente solamente con antecedente de hipertensión arterial, aunque consumidor de anfetaminas, que consultó básicamente por un cuadro de dorsalgia asociada a trastornos de esfínteres urinarios, múltiples consultas, un diagnóstico muy tardío, una colección epidural ventral desde T3 hasta T11. Ellos los llevaron a un drenaje, a una laminectomía más un drenaje de la colección epidural con una evaluación clínica del paciente. Este tipo de casos principalmente se describen en la región dorsal. Ellos hacen referencia a que está dicha en el plejo venoso en dicha región es un plejo venoso epidural, es un plejo valvular, pero de baja resistencia, que puede afectarse fácilmente con estados hipertensivos, y que es más frecuente que su afectación dorsal, no ventral, debido a que en la región ventral pues tenemos el soporte del ligamento longitudinal posterior, y de por sí el espacio pues, epidural dorsal es de mayor tamaño. Sin embargo, como les comento, este paciente lo llevan a la minectomía, drenaje de la colección epidural, con un muy buen pronóstico clínico. Listo, profe. Eso era lo que les quería comentar de hematoma epidural. Bueno, muy bien, Andrés, felicitaciones por esta excelente charla. Bueno, veo con muchísimo pesar que esta charla de los 10 residentes activos solo asistieron 6. En las últimas charlas he observado que faltan 2, usualmente.
Entonces, es un llamado de atención a todos. Los que más faltan son Cristian Orduña y Cristian Rincón. José Luis Chávez también con alguna frecuencia lo he anotado, pues no había querido dar este reporte negativo sobre ellos, pero hay que hacerlo para dar un llamado de atención a todos. Es un esfuerzo que se realiza de parte de los expositores y realmente merece la pena el respeto para tener atención a esta tarea. Bueno, respecto al hematoma epidural, muy bien. No, Andrés, quería preguntarle en la charla pasada cuando usted habló sobre hematoma estructural agudo, usted mencionó que también había un intervalo lúcido y se pasó por alto, pero realmente ese intervalo lúcido en el hematoma estructural agudo es bien exótico. En cambio, en el hematoma epidural agudo, sí es un problema frecuente, el 30% de los casos, como usted lo dijo. Entonces, bueno, eso es sobre el cuadro clínico. Lo otro que quería mencionar es que siempre el hematoma epidural hay fractura, o sea, hay que buscarla por donde sea, y si uno entra a operar, el paciente debe saber antes de operar, antes de abrir, en dónde está la fractura, porque de no ser así, corremos riesgo de que usted era en el hematoma y el hematoma vuelve y se reproduzca porque de alguna manera puede continuar el sangrado de origen del diploe o de alguna vena por donde pasa la fractura. Entonces, ese dato siempre, por eso cuando se mira la imagen hay que buscar la ventana ósea o si no, tomar una placa de rayos X simple y tratar de ubicar el sitio de la fractura para manejar mejor la cirugía. Un hematoma epidural, igual que el subdural agudo, es como un taponado en el corazón. Me refiero que hay que descomprimirlo lo más pronto posible. Usted mencionó que 4 horas de gabela, como decimos, para drenar un hematoma. No, esto es una emergencia. Realmente, cada minuto que pasa es el paciente con hipoxia en su cerebro, en sus neuronas. Entonces hay que hacerlo, pues obviamente que yo sé que en la mayoría de instituciones hay un lapso mientras se hospitaliza, se toma laboratorio, etcétera, pero hay que manejarlo como un taponado al corazón, o sea, después se hace la historia clínica, después se hace las otras actividades, pero esto hay que manejarlo prioritario al drenaje quirúrgico. Obviamente que si uno tiene sospecha de un trastorno hemorragíparo, pues habría que tener muchas otras consideraciones. Ya habíamos hablado que el trauma cuando hay laceración del cerebro, los trastornos de coagulación son más frecuentes. De hecho, se ha descrito que el tiempo parcial de tromboplastina se duplica, sobre todo en los pacientes, bueno, en otro caso que son las heridas de bala. En esos pacientes la hemostasia es difícil y las cirugías ojalá por allá a medianoche lo hacen sacar a uno canas porque la hemostasia se complica en cuanto a que no tenemos una adecuada ayuda del sistema de coagulación del enfermo. Bueno, dejo abierta la discusión a los que quieran hacer las anotaciones. Buenas noches, yo, Jaime. Gracias, profesor Martínez. Siga. Bueno, dos cositas. También se puede presentar, si no lo nombró, después de cirugía, ¿no? Recordemos que no necesariamente, pues, uno hace la cirugía, cierra la dura y siempre pone los punticos estos de Andy, que es importante. Entonces, también tener en cuenta que se pueden presentar secundarios a cirugías. A veces uno hace cirugías de fosa posterior y son raros, pero también se podrían presentar por sobredrenaje de líquido. Otra cosa, no sé si hay una clasificación que hable de los hematomas epidurales subagudos, porque muchas veces pues, no es que sea la arteria y le da tiempo. Y en base a eso, el tiempo de evolución. Yo he tenido muchos pacientes que son remitidos de otro lado y llegan 3 días después del trauma y uno les ve el hematoma epidural que inclusive puede llegar hasta los 30 centímetros. Y muchos de esos con el paciente perfecto, desde luego, si el paciente tiene una cosa, pues es mandatorio operarlo. Entonces muchas veces uno los deja quietos. Inclusive por ahí revisé un artículo que hablaban de una gran casuística de pacientes que no se operaban y simplemente se observaban y terminan absorbiéndose esos casos. Otro
El tamaño de la cranectomía, cuando uno ve un hematoma epidural, uno muchas veces no necesariamente tiene que hacer la cranectomía del tamaño de las dimensiones del hematoma, sino yo creo que él lo nombró simplemente lo que usted dijo, el doctor Jaime, buscar la fractura y hacer ahí la coagulación. Y por último, los hematomas de fosa posterior, los epidurales, hay algunos que hacen reposición. Yo siempre he sido amigo de las cranectomías, sobre todo los hematomas de fosa posterior, y dejando los punticos, o sea, no reponiendo el colgajo. Es simplemente eso. De resto, muy bien, yo creo que él revisó todos los tópicos, la anatomía, y también hizo énfasis sobre los epidurales de la columna, ¿no? De los epidurales de raquis. Eso era mi comentario, gracias. Sí, profe, como usted lo comenta, hay una clasificación de temporalidad de hematomas epidurales. De hecho, eso lo leí escrito en el artículo que les mostraba de hematomas epidurales de fosa posterior en porción pediátrica. Entonces plantean que un hematoma epidural agudo sería antes de 24 horas, subagudo antes de los 7 días y después de los 7 días ellos plantean que es un hematoma crónico. Y pues evidentemente en los casos de subagudo y crónico generalmente se hacen manejos conservadores. Perfecto. El doctor Martínez hizo un tema importante y es el hematoma epidural posoperatorio. Con alguna frecuencia se presentan los hematomas incluso después de una derivación o una ventriculostomía. Yo recuerdo haber visto varios casos de cuando uno hace TAC posoperatorio y ve en el sitio de la ventriculostomía un hematoma epidural. Entonces toca estar atento a estas complicaciones. A veces, por pequeño que sea el agujero, ahí se puede producir un hematoma epidural. Entonces toca vigilar esto. Bueno, muy bien, ya tenemos bastante ilustración sobre el tema. Muchas gracias a todos los asistentes a la reunión. Posiblemente mañana tenemos un nuevo tema de trauma y están invitados. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chao.